Buenos días, estimados amigos de Pico a Pico, y estamos nuevamente con ustedes, Rosa Bartra y Mónica Yaya, para conversar sobre aquellos asuntos de la política que nos preocupan y que además tienen incidencia en nuestra vida cotidiana, en todo lo que nosotros hacemos a diario, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas. Rosa, buenos días. Hola Mónica, buenos días. Los extrañé la semana pasada. Hoy estamos sin nuestro amigo, el gran Alberto Bayac. Lo estamos extrañando y seguramente la otra semana, que va a ser una semana muy rica para comentar, podremos estar nuevamente los tres. Gracias, Mónica, por la oportunidad de compartir este Pico a Pico en este sábado 20 de noviembre. Ya se nos acaba el año ahorita. Y el agradecimiento siempre a la coordinadora republicana y a los amigos de BHTV que nos permiten compartir estos momentos con ustedes. Sí, muchas gracias a todos. Creo que el primer tema del que debemos hablar hoy día es el de la vacancia, porque está pues en la boca de todos los ciudadanos peruanos, en los periódicos, en los programas televisivos, de radio. ¿Qué implicaría la vacancia? ¿Por qué una vacancia? ¿Cómo se hizo? Personalmente creo que no se trata de que Pedro Castillo merezca ser vacado. En realidad el Perú merece un mejor presidente, pero sobre todo un presidente que tenga las agallas y las cualidades suficientes como para defender, en principio, el patrimonio de todos los peruanos, nuestro presupuesto, el buen uso de nuestros recursos públicos, el buen uso de los recursos públicos que él tiene como deber proteger, porque el señor Pedro Castillo debe saber que si ha accedido al sillón presidencial es para ejercer una función al servicio del pueblo, y no para servirse él y sus ministros. Y en realidad creo que, repito, no es que la discusión sea si Pedro Castillo merece o no merece la vacancia. La discusión creo que es si el Perú merece la vacancia o no. Y yo creo que sí, pero creo de todos modos que el modo en que se está tramitando está desinstitucionalizado. La congresista Patricia Chirinos no se puso de acuerdo primero con su bancada. Y una bancada, Rosa, tú que has formado parte de una bancada, tú sabes que una bancada ayuda a la reflexión, ¿no? A adoptar las decisiones más adecuadas en pro de todo el país. Y por eso yo creo importante señalar la trascendencia, digamos, los beneficios de la existencia de los partidos políticos y de, digamos, la participación de los partidos políticos dentro del Congreso. Pienso que antes de ingresar la moción de vacancia, la congresista Chirinos debió conversar con su bancada, porque el Parlamento es para eso, parlare, para conversar, para ponerse de acuerdo. Y creo de todos modos que la manera en que se está tramitando no ayuda a hacer docencia para el pueblo sobre los beneficios que puede traernos la vacancia que en realidad merecemos. ¿Qué opinas, Rosa? Mira, Mónica, yo no sé si debemos llevar el tema por el punto de si el Perú merece la vacancia o si Pedro Castillo la merece, porque finalmente la vacancia debe responder siempre a una causal. En este caso, no son ninguna de las que están contempladas en la Constitución, la causal es la permanente incapacidad moral. Y esto definitivamente es algo que significa un reproche tan grande que hace que el presidente pierda su condición de tal. Debemos recordar que apartando cualquier situación
que haya desvirtuado el proceso electoral. Finalmente, nuestro sistema electoral ha proclamado a Pedro Castillo y este ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas, civiles, militares, judiciales, todo el Estado peruano ha reconocido en Pedro Castillo al presidente. ¿Por qué? Porque fue finalmente producto de lo que un sector de la población determinó mediante su voto, o los que no votaron, dependiendo del ángulo que lo quieras ver. Entonces, ¿se puede vacar al presidente? Sí, claro. Pero para eso tiene que existir el momento político. Uno puede decir, eso no es el momento, no lo sé. Probablemente para un gran porcentaje de la población este sea el momento antes de permitir que el Perú siga hundiéndose más en la miseria, en el descrédito, el desprestigio, la pobreza, la violencia y todos los problemas que nos aquejan. Por eso mismo es que, siendo tan delicado el tema de una vacancia presidencial, este debe responder a una causal que no deje lugar a duda, y además de eso, que por su carácter de no dejar lugar a duda de que debe vacarse al presidente, genere el consenso necesario entre todas las fuerzas políticas, porque finalmente la vacancia responde a un número de votos. Y ese número de votos se consigue a través del convencimiento de que se está haciendo lo correcto para el país. Entonces, si estamos frente a un pedido de vacancia presentado por una congresista de la que hay que destacar, saludar su valentía y el coraje que ha tenido para asumir un rol protagónico en un asunto tan delicado como este, pero que aparentemente fue una decisión personal, ¿no? Una decisión personal que luego fue acompañada por su bancada, luego por otro partido y luego por otro partido, pero en el cual no se siente una convicción verdadera, sino más bien es una respuesta política, dado que no se puede tener una respuesta diferente frente a todo lo que se ha visto en los últimos tiempos, que es harto escandaloso. Habrá que escuchar finalmente a las bancadas si es que esta moción consigue los votos para poder ser admitida, y luego tendremos pues el debate para que finalmente se someta o no al presidente al proceso de vacancia. Ahí escucharemos a las bancadas, ahí conoceremos finalmente la primera radiografía de no solamente las bancadas, sino también de los congresistas, y podremos en unos días más saber realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué hay realmente? ¿Qué hay? Tenemos los 54 votos para que esta moción de vacancia prospere y Pedro Castillo tenga que defenderse dentro del Congreso. Si es que eso ocurre, tendrán los 87 votos como mínimo para poder vacar al presidente. La vacancia, Mónica, y tú lo sabes bien, es una figura que se ha empleado muy poco en nuestro país. De hecho, antes de Fujimori era prácticamente inexistente. Cuando ocurre la vacancia de Alberto Fujimori, que fue ya en el 2000, digamos que no se volvió a ver eso, sino hasta el último quinquenio en el cual hemos tenido un presidente tras otro vacado, ¿no? PPK tuvo que renunciar, pero forzado por una inminente vacancia, y luego Martín Vizcarra, que fue vacado por una mayoría contundente en el Congreso de la República, más de 105 votos. Y ahora, nuevamente, poco tiempo después, estamos frente a un nuevo pedido de vacancia. Entonces, bastante análisis, bastante sangre fría. Si cojo lo que tú dices, Mónica, como que el Perú no merece tener a Pedro Castillo como presidente, la pregunta inmediata que yo pondría y que te la traslado para el siguiente diálogo es, ¿Dina Boluarte sí? Si el Perú no merece a Pedro Castillo como presidente, ¿el Perú sí merece a Dina Boluarte como presidenta? Porque Yo finalmente, si aquí, baja Pedro Castillo, lo inmediato es que Dina Boluarte asuma, tal cual ocurrió con PPK Vizcarra, ¿no? lo que pasa es que aquí
En primer lugar, yo quiero dejar claro que nunca quedó claro si realmente Pedro Castillo fue elegido mayoritariamente presidente en la segunda vuelta. Eso nunca quedó claro, ¿no? Él no tuvo esa humildad, esa capacidad de decir, señores Ompe, yo sé que yo gané, pero ustedes, por favor, para la tranquilidad y la paz que se necesita en el Perú y para que se cierre este capítulo y sigamos avanzando, enseñen ustedes las pruebas de que yo fui el ganador. Pero no importa, vamos a pasar ese capítulo, como cuando, por ejemplo, en un matrimonio, en un hogar, sucede algo desagradable, mira, ya lo solucionaremos después, hagamos lo mejor, tomemos las mejores decisiones, ¿no? En estos momentos, para que los más débiles no sufran las consecuencias de algunas decisiones, ¿no? Y yo creo que en estos momentos tenemos que pensar en el Perú. Y yo sí creo sinceramente que Pedro Castillo es inmoral, es incapaz moralmente hablando. Si no, en primer lugar, mira su discurso de división de los peruanos, ¿no? Para él los limeños solamente son importantes para el pago de impuestos, pero para todo lo demás son pituquitos y todo el Perú enfréntese a los limeños, ¿no? Ese modo de dividir, de desunir a los peruanos no es propio de un presidente de la República, no se condice con sus funciones. Además, su insistencia en seguir contando con los servicios de ministros vinculados al Movadef, que es el brazo de Sendero Luminoso, asesino de muchísimos peruanos. Hay situaciones y otras que han venido posteriormente y que se han conocido posteriormente, como por ejemplo el tema de los ministros cuyos familiares contratan con el Estado, y no estamos hablando del primo, de la tía, estamos hablando del hijo del hijastro del ministro Franque, de la hija del ministro Franque. Estamos hablando del hermano del ministro Aníbal Torres. ¿Y qué ha dicho Pedro Castillo en defensa de los recursos de todos los peruanos, en defensa de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo? ¿Valora en algo Pedro Castillo nuestro trabajo? Yo creo, sinceramente, que el Perú sí merece un nuevo presidente, y que no deba ser, que no sea Dina Boluarte, porque Dina Boluarte también está coja de moralidad, también tiene muchas cosas que responder, y hay muchos encubrimientos en estos momentos dentro del Consejo de Ministros. Mira, Mirta Vázquez, Pedro Castillo está, con su silencio, también está encubriendo a esos ministros que ayer ya debieron ser destituidos, y no continuar dándoles el poder que les permitirá abstraerse del proceso penal en el cual ellos deben ingresar por algunas noticias que además van a salir respecto de esos mismos contratos. Entonces, yo creo que Pedro Castillo es moralmente incapaz, estoy segurísima. Lo que me parece que no ha estado bien es cómo se ha tramitado esa solicitud de vacancia, porque esa solicitud de vacancia, para que sea políticamente correcta ante la población, también debió seguir un curso legal, un curso protocolar, un curso formal. Debió contar con el respaldo de la bancada de la señora Patricia Chirinos, porque de lo contrario parece más bien un tema personalizado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, contrariamente a lo que hace Pedro Castillo y sus ministros, nosotros sí tenemos que seguir los procedimientos, las formas, y hacer docencia en la población sobre cómo se debe respetar a los demás actores políticos. Y yo creo que una forma de respetar a los demás actores políticos es por lo menos ponerse de acuerdo con su bancada, ¿no? Comunicárselo. No se puso de acuerdo, comunicárselo a su bancada. Entonces, esas formas... Claro, esto Mónica, los ha cogido por sorpresa, ¿no? De hecho, a todos los ha cogido por sorpresa. Y una moción tan importante, tan importante como aquella que está orientada a la destitución del cargo del presidente de la República, mínimo un acuerdo de bancada, mínimo una moción terminada,
no una moción que diga a la cual todavía se le va a someter a cambios, ¿no? Esto no es un pulseo político. Hay palabras con las cuales jamás se debe, digamos, jugar o tentar. Vacancia es una de ellas, es un procedimiento sumamente delicado, sumamente grave. Pero yo quiero volver, Mónica, a la pregunta anterior. Porque finalmente la consecuencia directa de que se vaque a Pedro Castillo y que se declare la vacancia por incapacidad moral permanente es que Dina Boluarte asuma de inmediato el cargo. Esa es la sucesión constitucional, no existe otra. Y tampoco hay una vacancia para el presidente y la vicepresidenta, eso tampoco existe. Tampoco vamos a pensar que Mari Carmen Alba va a asumir inmediatamente la presidencia de la República. Entonces, digamos que hay un tema también de fondo, porque recuerda que podemos pasar por lo que tuvimos en el quinquenio pasado, que al salir Pedro Pablo Kuczynski del gobierno, la sucesión por Vizcarra fue realmente un acto nefasto. Lo que le pasó al país en las manos de Martín Vizcarra ha sido catastrófico. De hecho, él nos ha llevado a la crisis más grande que ha tenido el Perú prácticamente en toda su historia. Más de 200.000 muertos, Mónica. La cifra más alta de... Pero allí, Rosa, fue Fuerza Popular quien estuvo, finalmente Pedro Pablo Kuczynski renunció, pero fue Fuerza Popular quien estuvo impulsando la vacancia. Es que eso no es verdad, Mónica. Quien presenta la moción de vacancia, las dos mociones de vacancia, es el Frente Amplio. Y el Frente Amplio el que hace el coro en la calle. Ahora, que Fuerza Popular haya sido una bancada numéricamente fuerte y que sus acuerdos, que siempre en el fujimorismo históricamente son disciplinados, son votos de bancada, lamentablemente hicieron parecer que fuesen, porque de hecho además la prensa se encargó de hacerlo así, que pareciesen decisiones de Fuerza Popular, pero las dos mociones de vacancia, Mónica, fueron presentadas por el Frente Amplio, y la segunda moción de vacancia, la que termina con la renuncia de PPK, las mociones al final fueron mayoritarias, pero la presentación y el impulso fueron de la izquierda. Es más, claro, la segunda es una cosa, es como el tema de Patricia Chirinos ahora, ¿no? No se sabe quién va a apoyar. Hasta es posible que alguien de Perú Libre termine sumándose a esa vacancia. Pero por supuesto, pero en el quinquenio en el que estaba ejerciendo la presidencia, para que no se quede... ya, a ver. Quiero cerrar para que no se quede en el aire la última parte, que la segunda vacancia, porque perdemos la memoria muy rápido y es bueno recordarlo, la segunda vacancia la impulsa el Frente Amplio, la presidenta del Frente Amplio, pero el que consigue los votos, el que hace el trabajo de conseguir cada uno de los votos es César Villanueva, el socio de Martín Vizcarra. O sea, esto realmente, y finalmente después, ¿con quién gobierna Martín Vizcarra? Gobierna con el Frente Amplio, gobierna con el grupo de izquierda. Entonces, ojo, nueva estrategia para tomar el poder por parte de quienes no ganan elecciones, pero siempre gobiernan. Y ojo, en la primera solicitud de vacancia, Fuerza Popular, ¿cómo votó? En ambas, bueno, la primera votó Fuerza Popular a favor, la segunda no se votó porque PPK renunció. O sea, en la primera no se vaca finalmente a PPK. Claro, yo creo, sinceramente, y con todo el respeto que te tengo, yo creo que Fuerza Popular impulsó, en el sentido, respaldó, ¿no?, la segunda vacancia y fuertemente, y si no hubiera sido así, quizás PPK no hubiera renunciado. Esto no quiere decir que yo diga que los responsables de la mala conducta de Vizcarra fueron los de Fuerza Popular, pero lo que yo estoy haciendo es recordar esa tónica, ese pensamiento de ese entonces, y de todo modo me llama la atención, porque tú formaste parte de esa bancada, ¿no? Entonces, por supuesto, no solamente formé parte de la bancada, Mónica, sino que fueron los hallazgos de la comisión que yo presidía los que dieron cuenta de las relaciones de PPK con
Odebrecht que él negó y que finalmente fueron probadas. Se mostraron documentos, transferencias bancarias, contratos, etcétera, que vinculaban a Pedro muestra Pablo de que había Kuczynski. mentido, ¿verdad? No solo de que había mentido, o sea, básicamente sí, pero de lo que daba cuenta era de que él había hecho un aprovechamiento del cargo para beneficiar a una empresa y beneficiar a su empresa privada. Entonces, era una situación bastante compleja en proyectos emblemáticos y de muchos millones y que daban cuenta de la conducta personal del presidente de la República y una condición que él negó y que luego se puso en evidencia. Entonces, Pero es las prácticamente cosas lo también... mismo, con una diferencia de millones de soles, es cierto, pero es prácticamente lo mismo que está sucediendo con Pedro Castillo. Pedro Castillo continúa con estos ministros que se están aprovechando de los recursos públicos para los cuales los peruanos aportamos a través de nuestros impuestos. Pedro Castillo no dice absolutamente nada. Yo no discuto para nada las razones que estén fundamentando un pedido de vacancia a Pedro Castillo. De hecho, no soy su defensora, ni nada que se pueda parecer, pero las cosas, sobre todo después de lo que hemos vivido, deben ser bastante medidas. Porque, insisto, Mónica, el Perú no merece a Pedro Castillo como presidente, ok, entonces sí merece a Dina Boluarte, y debemos sacar a Pedro Castillo para que Dina Boluarte sea la presidenta de la República. En ningún momento he dicho que Dina Boluarte sea la presidenta de la República, porque yo pienso es que esa es la consecuencia directa, no existe otra consecuencia. Yo creo que tanto Pedro Castillo como Dina Boluarte carecen de la moralidad que se necesita para ser presidente de la República. Y Dina Boluarte ya en el cargo de vicepresidenta o de presidenta de la República también estaría obstaculizando investigaciones que en estos momentos de todos modos están en el Poder Judicial a través de cualquier tipo de proceso judicial en el que se analice si la señora Dina Boluarte es o no es válidamente vicepresidenta de la República. Y su presencia, su sola presencia en el gobierno está obstaculizando esas investigaciones que nunca concluyeron. Entonces, yo no creo en ningún momento, he dicho, es más, fui yo la que denunció la ilegalidad de Dina Boluarte como presidenta de como candidata a la vicepresidencia de la República, ¿no? No creo que Dina Boluarte sea tampoco la presidenta que merece el Perú, pero de lo que sí estoy segura es de que el Perú sí podría utilizar la figura de la vacancia, pero la finalidad no justifica los medios, y es por eso que no estoy de acuerdo con la forma en que se ha presentado la solicitud de vacancia por parte de la señora Patricia Chirinos, porque sí creo que tiene que ser efectivamente calculado, medido, sopesado, analizado, reflexionado dentro de una bancada, y sobre todo, creo que la primera tarea de un político es hacer docencia con la población, con la ciudadanía. No se puede hacer las cosas a espaldas de la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que estar convencida que lo que en estos momentos le conviene es la vacancia del presidente de la República por incapaz moral, como en su momento le corresponderá también a Dina Boluarte. Sí, finalmente todavía estamos en democracia, finalmente todavía podemos expresarnos, todavía podemos decir lo que pensamos en libertad, y también tenemos a un Congreso de la República que no se ha puesto solito, ¿no? Que es producto de una elección y que responde pues definitivamente a la voluntad de los peruanos en el momento en el cual decidieron hacerse representar por quienes ahora tenemos en el Congreso de la República. Y es en sus manos que está ahora la enorme responsabilidad de decidir cuál va a ser finalmente el futuro que le espera a esta moción de vacancia. Ahora, esta semana que viene en el Congreso tenemos el debate de la ley de presupuesto. Martes y miércoles se debate la ley de presupuesto. Se va a aprobar el presupuesto tal cual Los ministros que tenemos son absolutamente desconfiables, empezando por el ministro Franke, que pide presupuesto, seguramente lo ha pedido pensando en que sus hijos iban a seguir contratados a través del Ministerio de Educación. Ojo, que la contratación de su hijastro fue a través del Ministerio de Educación, no fue ningún programa, subprograma, no. El Ministerio de Educación
cuyo titular es el ministro que todas las semanas se reúne con Pedro Franque, contrataba al hijastro de Pedro Franque con el presupuesto que Pedro Franque administra. Y sobre eso, Pedro Franque está solicitando 200.000 millones de soles para el próximo año. ¿Para qué? Para más consultorías. Yo creo que este gabinete es absolutamente desconfiable. Tampoco se le debe, lógicamente, otorgar facultades legislativas. ¿Qué? Ellos van a hacer no, la ley de las facultades de ninguna manera es sería una irresponsabilidad enorme del Congreso darle facultades legislativas en materia tributaria para lo que están pidiendo, ¿no? Hay mucho de lo que ellos están pidiendo como facultad legislativa que la pueden implementar directamente como ejecutivos. Así que ahí yo completamente de acuerdo, pero estamos frente a hechos inmediatos. La vacancia no se va a debatir antes que la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto ya se debate el martes y el miércoles. Entonces estamos frente a una cadena de hechos que siguen ocurriendo. Ojo, ya salió el secretario general de Palacio, ya salió el ministro de Defensa, ha salido el ministro de Defensa Walter Ayala y ha sido reemplazado por Juan Carrasco Millones. Entonces, dime que eso no es... es que precisamente por eso es que, Mónica, falta de moral. Esta sucesión de Ayala por Carrasco Millones es lo que me hace pensar si realmente la salida de Pedro Castillo y la entrada de Dina Boluarte es la solución a la crisis que vivimos. No, para nada. O si ese es el camino, o si se debe realmente construir un camino que nos lleve a la salida de la crisis. Yo estoy pensando, Mónica, en este momento, en los millones de peruanos que no tienen empleo, en los millones de peruanos cuyos emprendimientos se arruinaron y que no han encontrado la ruta para volver a levantarse, en los millones de peruanos que viven secuelas ahora producto de la pandemia, no solamente las físicas, las emocionales, las económicas, en los chicos, Mónica, que van 2 años muriendo, Rosa, hay gente que está muriendo, y te lo digo porque gracias a los medios de comunicación recibo llamadas, y precisamente hoy recibí una de una madre que me llamó desesperada porque su hija está desde ayer en emergencia, su niña de 15 años, gritando por el dolor, por la apendicitis, a punto de morir. Y el Ministerio de Salud le dice que tiene que hacer un gasto de 150 soles en algunos implementos médicos, si no, no lo operan. ¿Qué te parece? No hay implementos médicos, no hay ni bisturís, Mónica. No hay ni siquiera bisturís con los cuales los médicos puedan operar. Entonces, no podemos realmente en este momento pensar más que en aquellas soluciones inmediatas para los problemas de los millones de personas que están sufriendo condiciones que son inaceptables. Entonces, pero, ¿qué hacemos? Sinceramente, Mira Rosa, todo ese gabinete que tenemos. Yo no creo que el Perú deba esperar que Pedro Castillo cumpla 5 años haciendo nada mientras la gente se está muriendo, y poniendo y manteniendo ministros que se agarran, que se roban nuestro dinero, porque si no, hoy día no hubieran anulado ya los contratos del hermano de Aníbal Vázquez, Mónica, y la verdad es Vázquez, y lo de Pedro Franque, ¿no? Los Pedros. Has hecho un gran trabajo, y que no lo vienes haciendo de ahora, es un trabajo que tú hace mucho tiempo has realmente contribuido muchísimo a la institucionalidad y a que no se concreten aprovechamientos indebidos del cargo. Fuiste tú la que levantó el tema de la ministra de Economía, por ejemplo. No fue destituida, y hoy está, creo, en Holanda, en Suiza, no sé en qué país, gozando del dinero que se le pagó injustamente, y su padre está postulando para ser decano del Colegio de Ingenieros del Perú. No ha habido una sanción ejemplar, y por eso han ingresado Aníbal Torres Vázquez con su hermano a robar 14 millones de soles, y Pedro Franque con sus hijos a robar. Porque si eso no fuera a robar, Rosa, ese dinero no estaría siendo devuelto en estos momentos. Sin embargo, Mónica, para los que no somos de esa camarilla,
Sí lo Ay, sé. sí, Sí lo sé. criminalizan a Porque nuestra tú sabes que entre muchas resoluciones, yo revisé una resolución en la que creo, sinceramente, que hubo un ensañamiento político con tu hermano, ¿no? Ah, Entonces, pero por supuesto. sí, Mi entonces, hermana venía trabajando muchísimo tiempo antes de que yo fuese alta funcionaria. Yo no tenía ningún poder de contratación con el gobierno, ninguno. Es más, siempre fui una opositora pública y notoriamente, y sin embargo a mi hermana la criminalizaron por un empleo que ella se había ganado solita. y allí sí mereció la opinión de muchos políticos, pero ahora Mirta Vázquez dijo, no, me parece que no habría ninguna irregularidad, cometiendo en este caso Mirta Vázquez, desde mi punto de vista, el indicio de encubrimiento de los posibles delitos en los que habría incurrido el propio Aníbal Torres Vázquez. Hoy día ya debe, ya deben estar saliendo algunas nuevas noticias sobre ese caso, pero creo, Rosa, que nos hemos pasado del tiempo que nos han dado para este programa. Uy, sí, definitivamente sí, pero ha sido una conversación linda, Mónica, realmente muchas Siempre es un gusto gracias. conversar contigo, Rosa. Espero que podamos seguir comentando. La otra semana veremos finalmente qué futuro tuvo esta moción de vacancia y sigamos trabajando porque este Perú tiene que ser seguro, saludable, próspero, tiene que brindarnos oportunidades de acuerdo a lo que nos merecemos y eso solo lo vamos a hacer juntos. Así que sigamos trabajando cada uno en su espacio. Gracias, Moni. Gracias, Rosa. Te envío un gran abrazo y muchas gracias a Coordinadora Republicana. Un abrazo para todos, que sea un lindo sábado y un lindo fin de semana y que vengan mejores días. Adiós. Chao.